Reanudar la grabación. Bien, estamos grabando. La idea de grabar este encuentro era para que aquellos que no pudieron asistir a hoy lo pudieran hacer. Agradezco la presencia de Laura, de Marcela, de Grisel, de Lorena, de Vanessa, de Soledad, de Lorena Flores también que se conecta, y de Carla que se han conectado aquí en el horario que habíamos convenido. Estamos en el día de hoy con un problema a nivel mundial, al parecer, con respecto a las conexiones de Internet, así que estimo que eso habrá influido para muchos, digamos, lamentablemente, sobre todo para aquellos que utilizan el teléfono celular para conectarse a clase. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Hoy teníamos que ver, continuar con lo que estábamos tratando en las clases anteriores. Habíamos visto, si mal no recuerdo, hasta la unidad que correspondía a los ingresos federales o a la administración financiera del Estado, ¿verdad? Si alguno me puede corregir. Bien, entonces yo voy a suponer que estamos allí. A ver, vamos, para la mejor manera para sacarnos las dudas, como siempre, es ir a nuestras planificaciones. Hagamos uso entonces de las planificaciones. Bien. Entonces, como una pregunta importante. ¿Alguno tenía alguna duda con respecto a los temas que ya habíamos estado viendo? ¿Alguna cuestión, alguna consideración? Porque no siempre, digamos, yo entiendo que no siempre tenemos tiempo para hacer la ronda de preguntas al final, entonces siempre es un poco complicado, digamos, a veces responder. Y a veces nos quedan algunas preguntas, ¿cómo es? Algunas preguntas para responder. ¿Alguien tiene alguna consulta para hacer? No, profe. Bueno, mejor. Mejor para... Y no, como la última vez habíamos dado sobre, ¿cómo es? Cómo se financian las provincias. Sí. Yo anoté una preguntita acá, porque yo anoto todo, así que después no me acuerdo ni Ah, para qué anoté. perfecto. Pero Perfecto. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve qué cosa? A ver, contame tu pregunta y ya la vamos y vamos a ocupar ¿Para tu qué nos pregunta. sirve ¿Para qué nos sirve saber cómo financiar las provincias? Ah, con respecto a tu trabajo, ponele, por ejemplo, digamos, ¿cuál es la utilidad? Esta materia, o sea, muchas veces les puede suceder con respecto a esta materia que ustedes puedan decir, en el contexto de todas las demás materias, ¿para qué me sirve instituciones jurídicas? Instituciones jurídicas sirve para lo siguiente. Instituciones jurídicas es una materia introductoria a el derecho. Como ustedes no tienen intenciones de ser abogados, porque si no estarían estudiando la carrera de abogacía y no esta tecnicatura, digamos, lo que hay que hacer es contarles la parte que les puede resultar de utilidad para ustedes. Y todo inicio tiene un principio. Esta es la materia donde nosotros comenzamos a hablar de las cosas que les van a resultar útiles después.
porque a ustedes sí les va a resultar muy, pero muy útil tener conocimiento sobre derecho administrativo, que es la parte del derecho que ustedes van a aplicar efectivamente en sus trabajos. Pero, por ejemplo, no podemos hablar de estados, del Estado en general, si no sabemos qué tipo de Estado tenemos nosotros. Si no sabemos que venimos de una república, difícilmente podamos entender después en derecho administrativo que estamos hablando específicamente del área que corresponde al Poder Ejecutivo. Y así, esta es una materia que sería como la parte introductoria a todo lo que es el derecho. ¿Está? ¿Y por dónde comenzamos? Y valga la redundancia, comenzamos por el principio. Comenzamos por definir qué tipo de Estado tenemos en la Argentina. Sabemos que es una república, que está dividida en poderes. Sabemos que el Estado está organizado en una forma federal. La forma federal implica las provincias. Sabemos que hay un conflicto siempre latente con respecto a la financiación de las provincias. Y las provincias obtienen recursos. Y esos recursos sirven para mantener y sostener no solo sus gobiernos entendidos digamos, como los sueldos, sino todas las funciones que cumple el Estado: salud, educación, seguridad, etc. Ahora, ustedes que van a formar parte del control de la hacienda pública, es importante saber de dónde provienen los recursos que ustedes administran. En nuestro país, el tema de la coparticipación es un tema muy importante, porque es también un tema muy conflictivo. Las provincias, digamos, a ver, tienen que gobernarse, digamos, con los fondos que provienen a través del pago de impuestos, porque es la forma legítima en que se sostienen los gobiernos legítimos del mundo. O sea, si ustedes, ¿cómo sostenemos el gobierno? ¿Cómo se sostienen los gobiernos en general? Se sostienen a través de los impuestos que pagan sus ciudadanos. Laura, Lorena, Vanessa, Grisel, yo, Chili, todos pagamos impuestos. Cada vez que vos compras un paquete de galletitas en el kiosco, estás pagando impuesto. Y es un impuesto que es coparticipable, que es el impuesto al valor agregado. De ese impuesto, del paquete de galletitas, vos tenés una que, supongamos que sale 10 pesos el paquete. Bueno, para hablar en números redondos, el IVA está en un 21%, o sea, 2 pesos con 10 son impuestos. Entonces, una parte de esos 2 pesos van a quedar en poder de la nación, y otra parte de esos 2 pesos van a ir a las provincias. Y de esos 2 pesos, y de ese peso restante, una parte de esos centavos van a venir a la provincia del Chaco. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con cómo manejamos nuestro Estado. Para eso sirve esta materia. De todas maneras, a la hora de establecer esta cuestión en los exámenes finales, se hace una cuestión más o menos genérica de esto. No se pide, yo no te pido ni que me especifiques cuál es la alícuota de las provincias, no te pido que me especifiques cuál es la alícuota de la provincia del Chaco, o hablar de montos o de artículos de las leyes, o en qué leyes están constituidos. Pero sí es importante que todos los alumnos que cursamos esta materia tengamos en claro una definición de lo que es la coparticipación federal de los impuestos. ¿Tá? Eso sí es importante. O sea, yo no te voy a preguntar, bueno, ¿cuál es la ley de administración financiera del Estado? No, esa no va a ser una pregunta de examen. Sin embargo, sí va a ser una pregunta de examen. Por ejemplo, que me digas cuál es la definición de la coparticipación federal de impuestos. Eso sí es una pregunta que hacemos en los exámenes y es una pregunta recurrente. Es una pregunta recurrente. Eso en cuanto a la evaluación. Y en cuanto a la función útil de esta materia, es precisamente conocer la procedencia de los fondos, que en el caso de nuestra provincia son la mayoría de los fondos, con los cuales nosotros manejamos nuestro Estado.
Y la plata con la que se maneja el Estado es la hacienda pública. Y esta carrera se llama control de la hacienda pública. Bien, eso es para esta parte, digamos. Muy bien. Habíamos hablado, recuerdo, de la Declaración de los Derechos y de las Garantías Constitucionales. Bien. Y hasta ahí habíamos llegado acá, según mi anotación que había hecho en el Word. ¿Verdad? Habíamos pasado. Lo que habíamos visto definiciones de cada una de ellas. Y que las declaraciones, los derechos y las garantías constitucionales tenían ¿qué cosa? Una contraprestación. ¿Cuáles les parecen a ustedes que son las contraprestaciones de las que estamos hablando? ¿Qué es una contraprestación? A ver, si vos tenés un derecho, ¿qué es lo contrario a un derecho? Por definición. Les respondo yo. La contraprestación a los deberes, a los derechos y a las garantías son las obligaciones que tienen los ciudadanos. Así como el Estado está obligado a respetar todas estas cuestiones y hacérselas respetar también si son conculcadas estas garantías por terceros, a nosotros, por régimen contrario, tenemos una serie de obligaciones. ¿Cuáles les parece a ustedes que es la obligación más importante que tiene todo ciudadano? Con respecto a las leyes. ¿Pueden robar? ¿Pueden matar? ¿Pueden estafar? No, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué es lo contrario? ¿Qué tenemos que hacer? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de qué? Del respeto a las leyes. ¿Ah? O sea, la primera obligación general de todo ciudadano es respetar las leyes. Esa es por qué tenemos que respetar las leyes, porque es la base de la convivencia, ¿tá? La paz social. Nosotros tenemos, digamos, vivimos en lo que se conoce como el pacto social. ¿Han escuchado hablar del pacto social? Está muy de moda ahora, pues es un tema recurrente. ¿Conocen lo que es el pacto social? ¿De qué estamos hablando? No, profe. ¿No lo conocen el pacto social? A ver, esta es una teoría bastante antigua, ¿eh? No es nada moderno. Viene con el constitucionalismo clásico, es decir, cuando arrancamos con esto de armar constituciones modernas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasaba aquí? A ver, hay varias corrientes filosóficas. La que a nosotros nos interesa es la última etapa, digamos, de este pensamiento. Hay una etapa de la filosofía que se conoce como la etapa de los contractualistas, es decir, con los que querían hacer contratos. Y lo que se discutía era justamente que los ciudadanos hacían un contrato con su soberano para que los gobiernes. Y había obligaciones de nosotros los ciudadanos y deberes del soberano con nosotros. En esa época todavía se hablaba del soberano con respecto al rey, porque era lo normal era que los países tuvieran reyes, que tuvieran monarquías. ¿Qué sucede en nuestro caso? Nosotros llegamos a un señor que se llama Jean-Jacques Rousseau, el contrato social de Rousseau. Es un señor que nació y vivió a mediados de la década, perdón, a mediados del siglo XVIII en Francia, y que era un señor que era monárquico. Digamos, su convicción con respecto a cuál era el mejor gobierno, él decía que era el gobierno monárquico.
Él muere bastante antes de la Revolución Francesa, pero ¿qué sucede aquí? Él establece una teoría, porque él era un escritor de ciencia política. El contrato social que nos propone Rousseau es que el hombre nace libre, pero a la vez es un esclavo. ¿Y cómo es esto de que nace libre, pero a la vez es un esclavo? Nace libre porque es su naturaleza ser libre, pero a la vez es un esclavo de las leyes. ¿Está? Porque si no es esclavo de las leyes, dice Rousseau para completar esa frase, es esclavo de otros hombres. Y eso es lo que debemos evitar, la esclavitud del hombre por el hombre. Y sin embargo, siempre debemos ser esclavos de las leyes. Así, con esos términos se refería a Rousseau. Entonces, ¿cómo logramos eso? Lo logramos a través de un contrato social. ¿Y cómo es eso? Le entregamos nosotros al soberano nuestra vida, nuestra libertad y nuestro patrimonio. ¿Tá? O sea, le damos nuestra libertad, nuestra plata y nuestra vida, se la entregamos al soberano. E inmediatamente nos es devuelta la vida, la plata y el control de nuestros actos. Ahí entendemos nosotros cómo viene a jugar esto de la libertad. Les aclaro algo, les aclaro algo. En ningún país del mundo se juntan los ciudadanos con los reyes o con los presidentes a hacer un contrato. Estas son formulaciones de tipo teórico. ¿Está? En un momento de la historia se sentaron a pensar los filósofos de la ciencia política cómo sería esto de gobernarse. ¿Tá? Se entiende, no es que hubo, no sé, una asamblea general donde se juntaron todas las personas del mundo y votaron, che, miren, vamos a hacer un contrato. No, 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 no. Estas son formulaciones de tipo teórica. Nosotros con el contrato social que nosotros aplicamos, hay otros contratos sociales porque hay otros pensadores. ¿Tá? Yo les cuento el contrato social de Rousseau, que es el que más se asemeja a nuestra forma particular de pensar en la Argentina y por nuestras historias. Pero no es la teoría que más ocupamos, digamos, nosotros para entender estas cuestiones del mundo. Bien, por eso se habla, ¿vieron cuando los políticos hablan que dice se ha roto el contrato social? Cuando, por ejemplo, vemos un hecho delictivo o un hecho de mucha violencia. ¿Y por qué es importante el contrato social? ¿Tá? Esta es la parte, yo sé que esta es la parte teórica, medio plomo, donde el profe Rosales habla, los chicos aburran, pero les prometo que esto es útil de verdad, esto es útil de verdad entenderlo. Capaz no ahora, ustedes dicen, no, está este plomo hablando otra vez. No, no, pero les juro que después se pone un poco interesante. Se dice que el contrato social es tan importante porque de no existir, estaríamos todos por nuestra cuenta. Ustedes se imaginan que, a ver, pongámonos, esta es una ejemplificación pero muy gráfica. ¿Qué pasa si ustedes les deben plata? Y van a querer cobrar esa plata que les deben. Pero resulta que ustedes le prestaron a un vecino que es karateca, mide 2 metros, encima es buen peleador, y el vecino les dice, ¿saben qué? Yo no les voy a devolver la plata que ustedes me prestaron, porque a mí no se me canta. Entonces dicen ustedes, a ver, ¿qué hago? ¿Me voy a pelear con el karateca de 2 metros? Que encima sabe pelear bien. ¿O me voy a ver a un señor que es el juez, y en todo caso yo me voy, le presento, mire, señor juez, aquí está un documento que me firmó mi vecino, el grandote ese que está ahí, me debe 1.000 pesos, y los quiero cobrar de vuelta, él se niega a pagarme. ¿Ah? ¿De qué manera solucionamos nosotros los conflictos?
¿Agarramos a piñas con todas las personas que tenemos conflictos? ¿O buscamos la intervención de terceros? Y este ejemplo bien pavote que yo les pongo, sirve para graficar. Porque, ¿qué pasa cuando las cosas son complicadas en serio? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay, en vez de haber estos ejemplos pavos que está poniendo el profesor, hay víctimas de por medio? ¿Qué sucede si lastimaran a un familiar nuestro? ¿Vamos a pelearnos a las piñas? ¿Vamos a ir a tomar venganza? No. Esto es para evitar precisamente todas estas cuestiones. Existen los contratos sociales para mantener la paz social. ¿Ah? Para eso existe el contrato social. ¿Ah? Para mantener la paz social. Eso implica que si ustedes son víctimas o son la parte que viene perdiendo en una relación, acude, por ejemplo, a la justicia a solucionar este tema. Eso es en un mundo más o menos ideal. Sabemos que de todas maneras, en nuestra sociedad hay víctimas y hay victimarios. Pero lo que se trata es precisamente de evitar consecuencias mucho peores. ¿Qué sucede? Les repito, si la víctima es, no sé, un hijo nuestro, nuestro padre, nuestro hermano, ¿debemos tomar venganza o debemos acudir a las autoridades que están encargadas de resolver estas cosas? Y para ello existe un sistema penal, un sistema policial, un sistema de justicia, etc. La idea es evitar estas cuestiones. Muy bien. Eso es en cuanto a la relación entre los derechos y las obligaciones que tiene el ciudadano. Porque no solamente es respetar la ley, ¿verdad? Sino también de lograr una convivencia armoniosa. ¿Tá? De ahí viene. Esta es una parte medio filosófica de la materia. Por supuesto que es mucho más complicada. Las cuestiones filosóficas dan mucho para hablar, pero vamos a hacer la versión extra resumida acá. Bien. Entonces, ¿por dónde seguimos? Muy bien. Estos son los deberes individuales de los ciudadanos. Después tenemos que nuestra representación política, esto ya es otra parte, vamos a avanzar un poquito, puede estar dividida, mejor, perdón, puede darse de varias maneras. Los representantes de los ciudadanos en nuestro país, ¿saben quiénes son? ¿Quiénes están encargados de representar a los ciudadanos? Los ayudo. No es el presidente, no es el vicepresidente, no son los gobernadores. Tampoco, muchísimo menos, son los jueces. ¿Quiénes tienen la tarea de ejercer la representación política de todos ustedes? ¿A quiénes votan? Abran el micrófono los que tienen cerrado, que quieren participar, porque están todos con el micrófono cerrado. Profe, ¿A ¿puede ser nivel los nacional, diputados? profe? Perdón, pues se sumaron, se pisaron los audios. No, que hable Grisel. A ver, Grisel. ¿Puede ser, en mi ignorancia, puede ser los diputados? Son los diputados. Muy bien. El Laura, Congreso. Laura también quería decir lo mismo. Perfecto. Muy bien. En efecto, la representación política de todos nosotros se hace a través de nuestra representación en los legisladores. Es de los tres poderes, ¿se acuerdan que teníamos el ejecutivo, el legislativo y el judicial? ¿Está? El ejecutivo hace ejecutar las leyes y el legislativo es donde encontramos refugios todas las personas, digamos, en cuanto a nuestra representación política. Porque ¿cómo se elige el presidente en nuestro país? ¿Cómo es el sistema? Se presentan dos A través del personas. sistema. ¿Cuál va a ser electa presidente? O presidenta. La que gane por mayoría de votación. La que gana por mayoría, exactamente. El más votado es el presidente o presidenta. En cambio, ¿y qué pasa con aquellas personas que no lo votaron?
¿Qué pasa con aquellas? ¿Dónde está su representación política? ¿Se termina ahí? Por supuesto que no. No es la cantidad de puestos que tienen después dentro del... Muy bien, Vanessa, muy bien. Entonces tenemos que como para... A ver, es cierto, el presidente lo elegimos por una mayoría. ¿Verdad? Eso, los 4 años que dura en su cargo el presidente o presidenta, está ahí votado y mantenido porque lo votaron la mayoría de los ciudadanos. Mientras tanto, y para evitar, digamos, que no haya representación política de los que no lo votaron, existen otros mecanismos. Y ese mecanismo es, en nuestro país, la legislatura. Entonces ahí es cierto, creo que Vanessa, vos dijiste que era proporcionalmente había ¿cómo es? Lugares para los otros, ¿verdad? Sí. Bien, bien. Es así, es como cuenta Vanessa. Nosotros, en nuestro país, tenemos un poder legislativo que ocupa digamos, tenemos un Congreso. En ese Congreso tenemos 2 cámaras. La Cámara de los Senadores, que representan ¿a quién? A los diputados, ya sabemos que representan a los ciudadanos. ¿A quiénes representan los senadores? ¿Al Estado? No. O mejor dicho, ¿a qué Estado? ¿Al provincial? ¿Al estado Al Estado de provincial? las provincias, las provincias, a los gobiernos provinciales. Los senadores representan a los gobiernos provinciales y los diputados representan a los ciudadanos. Entonces tenemos que nuestra representación política, de los que, por ejemplo, no votamos al presidente actual, la tenemos en nuestros diputados. Porque para eso votamos. Entonces, supongamos que el que votó y su candidato ganó, perfecto, eligió al presidente. Pero resulta que toda la gente que no lo votó tiene que estar representada políticamente también. ¿Y cómo logramos eso? En nuestro país, a través del Congreso de la Nación, a través de los diputados. Y vamos a ver que esa mayoría también está representada, y también que la que ganó, y también está representada la minoría que perdió. Y tenemos que hay una cantidad de votos, perdón, hay una cantidad de lugares que le corresponden a los partidos de la minoría. Hay una cantidad de lugares, de bancos, de escaños que le pertenecen a los diputados que ganaron. En nuestro país, para elegir, o mejor dicho, para determinar qué cantidad de bancas, de escaños o de lugares en el Congreso de los Diputados, en la Cámara de los Diputados, le corresponden a cada fuerza política, utilizamos un sistema proporcional. ¿Está? Y dentro de los sistemas proporcionales, el sistema proporcional que utilizamos, el sistema proporcional D'Hondt. D'Hondt era un politólogo francés del siglo XIX que ideó un sistema para otorgar los lugares en el Congreso francés. ¿Está? Esto que le estoy preguntando está, digamos, en el sistema proporcional, está contenido. De la misma manera elegimos los diputados en la provincia del Chaco. De la misma manera elegimos la... Si ustedes, yo después les voy a pasar al grupo ahora cuando ande. Hay unos videitos que hicieron unos politólogos españoles que explican en 5 minutos cómo es el sistema proporcional de repartición de escaños. Es bárbaro, si ustedes lo quieren entender, van a entender cómo se reparte, digamos, la Cámara de Diputados. Les cuento, nos queda 1 minuto de... ¿Cómo es? 1 minuto de conexión. Ahora cuando nos cortemos, automáticamente vuelven a ingresar al mismo link, ¿sí?
Entonces, de esta manera nosotros tenemos la representación de los ciudadanos en el Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación, ¿saben cuántos diputados tenemos en la Argentina? ¿Cuántos diputados tenemos en la provincia del Chaco? Diputados nacionales, ¿eh? Ahí.